Muy buenas noches a todos de nuevo. Qué bueno que nos hemos reunido en la casa de Dios. Hoy es miércoles, son las 7 de la noche aquí en Houston, Texas, y nos hemos reunido para continuar estudiando este libro que lo comenzamos la semana pasada, ¿verdad? Discerniendo el problema del hombre. Si hay alguien de repente en las redes sociales que está estudiando con nosotros, estamos estudiando este libro del hermano Paul Washer, es el nivel 2, muy bueno, lo pueden conseguir en Amazon, alrededor de unos $9-10 por ahí vale este libro, que yo digo que es nada comparado con la riqueza que nosotros adquirimos, ¿verdad? La riqueza celestial que nosotros adquirimos cada vez que estamos estudiando la palabra de Dios. Y no es porque sea este libro, sino porque este libro no lo podemos hacer sin la Biblia. Eso es lo que lo hace realmente poderoso e interesante. Entonces, vamos a orar para poner esta clase en las manos del Señor primeramente. Y entonces comenzamos. Padre, te damos las gracias una vez más, después de haberte clamado, Señor, en oración por tantas necesidades, pero también por darte gracias por tanto amor y tanta misericordia que tú derramas sobre cada uno de nosotros. En esta noche, Señor, pedimos que seas tú, Espíritu Santo, dirigiendo mi mente, mi corazón, y usándome una vez más como tu instrumento para traer tu palabra, tu enseñanza a mis hermanos que están aquí presentes y a los demás hermanos que no pudieron venir por diferentes razones. Quede esto grabado para la bendición de cada uno de ellos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos decimos amén. Si ustedes recuerdan, en la clase pasada, hermanos, comenzamos a estudiar en la lección número 1 la creación del hombre. Entonces, para recapitular un poquito, ¿verdad? Vamos a ir a la página número 11 y estábamos hablando, ¿verdad? De que en el párrafo 1, si vamos un poquito ahí, leemos donde dice en el primer párrafo, dice: las escrituras nos enseñan que el hombre no es un accidente ni el resultado de un proceso irracional. Más bien el hombre es la obra creativa del Dios eterno. Después de que Dios creó todas las demás criaturas, formó al primer hombre, Adán, del polvo de la tierra. Luego Dios sopló aliento de vida en la nariz de Adán y él fue un ser viviente. De Adán Dios formó a Eva, la mujer, para ser su compañera y ayuda, ¿verdad? Su ayuda idónea. Se les ordenó que se multiplicaran y llenaran la tierra, que había sido puesta bajo su dominio. Toda la humanidad encuentra su ancestro común en la unión de Adán y Eva. Entonces, me llama mucho la atención y quiero recordar esto y que nos sirva también de base en la clase, donde en el segundo párrafo dice: la escritura es clara en que tanto el hombre como la mujer fueron creados por Dios y para Dios. Fíjense en eso es importante que nosotros lo recordemos siempre. Nosotros fuimos creados por Dios y para Dios. No fuimos creados para vivir para nosotros mismos, sino fuimos creados para vivir para Él y para su gloria. Y hoy vamos a ver realmente lo que significa la gloria de Dios, esa palabra que está por toda la Biblia, ¿verdad? Y que queremos nosotros saber un poquitico más profundo de lo que es la gloria de Dios. Entonces el ser humano fue creado por Dios y para Dios,
y encuentra el significado de su existencia solo en amarlo a Él, glorificarlo a Él y hacer su voluntad. Entonces hay gente que, yo no sé para qué vine a este mundo. Y andan perdidos, y hay gente que hasta se suicida porque no le encontró sentido a esta vida. Gracias al Señor que el sentido de nuestra vida no se encuentra en las cosas materiales de este mundo, hermanos. Nuestro sentido en la vida se encuentra en Dios, en hacer la voluntad de Dios, en vivir para su gloria. Que no importa lo que pase, tengamos dinero, no tengamos dinero, tengamos propiedades, no tengamos propiedades, estemos con salud o estemos en enfermedad, hermanos, Dios tiene un propósito con nuestras vidas. Entonces, eso nos debe dar gozo y alegría. Entonces, a diferencia de todas las demás criaturas, ellos fueron hechos a imago Dei. Eso en latín, ¿verdad? Imagen de Dios. Somos hechos a imagen de Dios y se les concedió el privilegio de vivir, y fíjese que dice privilegio, de vivir en una relación personal y continua con Él. Qué hermoso eso. Claro, vemos como estudiamos que esa relación se cortó, ¿verdad? Cuando nuestros primeros padres, Adán y Eva, pecaron. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Donde podemos ver que entró el pecado en el mundo. Génesis 3:7, ahí vemos donde entra el pecado en el mundo. Cuando ellos desobedecen a Dios. ¿Se acuerdan? En el huerto del Edén. De todos los árboles, le dijo Dios, del huerto ustedes pueden comer. Pero el árbol del conocimiento del bien y el mal no comerán, porque ciertamente el día que ustedes coman de él, morirán. ¿Murieron? Bueno, entró el pecado, hermanos, y entonces contaminó. De ahí entró el germen del pecado. Y espiritualmente murieron. Toda la raza humana se contaminó. Por eso todos los niños, nosotros vemos que todos los niños nacen en pecado. Nacemos todos en pecado. Por más lindos que se vean, ¿verdad? Usted ve, y pastor, ¿y cómo usted sabe eso? Bueno, primeramente porque lo dice la palabra de Dios. Pero segundo, usted ve que a un niño usted nunca le tiene que enseñar a hacer el mal. Siempre le tiene que enseñar a hacer el bien. ¿Por qué? Porque su inclinación es siempre hacer el mal. Mi hermano, usted que es maestra, ¿verdad? Usted no le enseña nunca a hacer el mal, usted siempre el bien. ¿Por qué? Porque ya eso viene en ellos. Ya eso viene en ellos. Entonces, lo tremendo es que nosotros volvemos a tener esa conexión o esa relación con Dios. Esa relación se restablece en Cristo Jesús. Esa es la única manera. El pecado entró por un hombre, ¿verdad? Adán. Dice la palabra en el libro a los Romanos capítulo 5. Dice que entró. La muerte entró por un hombre, Adán, cuando él pecó. Pero la vida entró por otro, ¿verdad? Por Jesucristo nuestro Señor. O sea, eso es algo tremendo y hermoso. Entonces, vamos a ir a la página, ya que tenemos un poquito de contexto, ¿verdad? Sabemos que la mujer, ¿se acuerdan que estábamos hablando? La mujer fue formada, ¿verdad? Fue sacada de la costilla del hombre, entonces Dios formó una mujer, la trajo al hombre. ¿Okay? También vimos cuando el Señor habló y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces hablamos de eso también la semana pasada. Cuando dice hagamos, estábamos hablando de que ahí podemos ver la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en hagamos.
y eso lo estudiamos detalladamente. Entonces, hermanos, vamos aquí a la nota, que fue donde quedamos en la página 13, y vamos a comenzar a leer aquí la nota. Dice, Dios no dijo haya, como en el resto de la creación, versículo 3, versículo 6, versículo 14, más bien dijo hagamos. Bueno, aquí estamos hablando un poquito otra vez de eso, ¿verdad? Esto transmite la idea de una relación personal mayor. La forma plural en la palabra hagamos y la frase nuestra imagen han llevado a mucha especulación, ya que ni el texto ni el contexto revelan la respuesta. Debemos proceder con precaución. Podemos, sin embargo, hacer las siguientes declaraciones. Primero, probablemente no es una referencia a los ángeles o a alguna corte angelical, pues el acto de creación siempre se atribuye exclusivamente a Dios. Dios es creador. Segundo, podría revelar la mente de Dios y respaldar la verdad de que la creación es resultado solo del decreto de Dios. Tercero, podría ser la primera revelación de las Escrituras con respecto a la pluralidad de personas en la Trinidad, que es lo que yo estaba hablando, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ciertamente no estaríamos contradiciendo el resto de la Escritura, que ve la creación como la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y eso lo podemos ver en Juan capítulo 1, versículos del 1 al 3, Colosenses 1:16 y Génesis 1:2. Entonces, vamos al punto B, que está allí donde dice a nuestra imagen. Y fíjense, hermanos, que estamos todavía aquí tratando Génesis 1:26, ¿verdad? Vamos a Génesis 1:26. 1:26. Primer libro de la Biblia, Génesis, capítulo 1. Versículo 26. Entonces dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y enseñoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces, en el punto B, ahí sí vamos a empezar a compartir un poco. A nuestra imagen se refiere a la Trinidad, porque no contradice al resto de la Escritura. Puede ser que algunas personas piensan, nosotros cuando interpretamos nosotros las Escrituras, nosotros interpretamos las Escrituras con las Escrituras. Entonces, los 66 libros es la mente de Dios, es el pensamiento de Dios, y el Señor no se contradice. Si Él dice una cosa en Génesis, la dice también en Apocalipsis, ¿ok? Y en el resto de la Escritura. Entonces no hay contradicción. Cuando encontramos una contradicción, el error viene de parte de nosotros, porque la Biblia es inerrante, no se equivoca. Es la palabra poderosa de Dios, no tiene equivocación. Entonces ahí es donde nosotros necesitamos empezar a estudiar y a orar y a pedirle al Señor que nos revele más profundamente lo que Él quiere decir en este punto. Pero no es que se contradice Dios. Mucha gente dice eso, no, es que la Biblia se contradice. No, no se contradice. Es que usted no la entiende bien, correctamente. Es lo que pasa. Por eso tenemos que pedirle al Señor iluminación. Señor, ilumínanos, ¿no?, para nosotros poder entender tu palabra correctamente. ¿Okay? Entonces, Dios, porque podemos ver donde dice, y vamos a leer un poquito, ahora sí, vamos. Dios es espíritu. Y lo podemos ver en otra parte de la Escritura,
en Juan 4:24. A ver quién, por favor, puede leer Juan 24 y les voy a pedir que el que vaya a leer agarre este micrófono, por favor, y a alguien que se lo pase. Pedirle allá a Joe, al que vaya a hablar por aquí, porque hay gente que me han dicho, no, pero es que no se oyen los hermanos cuando leen. 4:24. Y acuérdense que estamos todavía viendo el capítulo 1, versículo 26, cuando el Señor dijo, hagamos. Estamos viendo la Trinidad y para probarlo vamos a buscarlos en otras partes de la Escritura. Dios es espíritu. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Exacto. Ahí vemos que dice Dios es espíritu. ¿Okay? Y por lo tanto, Dios es invisible. Dios es invisible. Nadie ha visto jamás a Dios, dice la Escritura. ¿Dónde vemos eso? Primera de Timoteo 1:17. Vamos a buscar Primera de Timoteo 1:17. Entonces Él creó al hombre para hacer su imagen visible y para que viva sobre la tierra. A ver, ¿qué dice 1 Timoteo 1:17? Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Invisible, ¿ves? Entonces Él creó al hombre para hacer a su imagen visible, para que viva sobre la tierra. Vamos a ver 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. 2 Corintios 4:4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El cual es la imagen de Dios. Amén. Gracias, hermanos. Entonces ahí podemos ver que el Señor, ¿verdad? Nosotros somos hechos a imagen de Dios. Entonces seguimos en la nota que viene siguiente, que es en la página 13, donde dice Dios no dijo, fíjense que dice Dios no dijo, según su género, como con el resto de la creación, versículo 11, versículo 12, versículo 21, 24 al 25. Más bien dijo a nuestra imagen, a nuestra imagen. ¿Verdad? Cuando el Señor dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, hablando de la Trinidad, o sea que nosotros nos parecemos a Dios, llevamos la imagen de Dios. ¿Okay? No somos dioses por ahí como dicen, no, sino que somos hechos a imagen de Dios. La humanidad es única entre la creación en que solo ella lleva la imago Dei o imagen de Dios. La imagen de Dios puede referirse a varios conceptos. Personalidad. Adán y Eva eran criaturas personales y conscientes de sí mismas. ¿Okay? Adán y Eva eran conscientes de sí mismas. Los animales no tienen personalidad, ¿verdad? No eran meros animales controlados por sus instintos o máquinas programadas para responder a cierto estímulo. Espiritualidad. Las Escrituras declaran que Dios es espíritu, Juan 4:24, ya el hermano lo leyó. ¿Okay? Así que es razonable esperar el mismo atributo en el hombre.
que fue creado a imagen de Dios. Adán y Eva eran más que barro animado, eran espirituales. Nosotros somos espirituales, somos seres espirituales, dotados con una capacidad genuina de conocer a Dios, tener comunión con Dios y responder a Dios en obediencia, adoración y acción de gracias. Conocimiento. Fíjese cómo es el ser humano. El ser humano tiene personalidad, tiene espiritual, somos seres espirituales, podemos comunicarnos con Dios. Conocimiento, en Colosenses 3:10, las Escrituras describen un aspecto de estar hechos a imagen de Dios, como tener un conocimiento pleno de Dios. Esto no significa que Adán y Eva supieran todo lo que puede ser conocido acerca de Dios, una criatura finita. Nosotros somos finitos, ¿verdad? Dios es infinito. Nunca puede comprender completamente a un Dios infinito. Más bien significa que el conocimiento que poseían era puro, autodeterminación o voluntad. Esa es otra personalidad o atributo que tiene el ser humano. Autodeterminación o voluntad. Adán y Eva fueron creados con una voluntad, poseían el poder de la autodeterminación y les fue concedida la libertad de elegir. Ellos sí tenían, porque ellos todavía no habían caído. Antes de la caída, ellos tenían una conexión con Dios directa. Después de la caída ya no. Por eso se habla del pacto de obras. Ellos tenían en ese momento el pacto de obras. Dios le dijo, ustedes hacen y obedecen y serán bendecidos. Pero ellos rompieron ese pacto de obras. Después de la caída, entonces ya el ser humano está depravado. Viene la depravación y es esclavo del pecado y esclavo de Satanás, de los deseos de Satanás. Ya después de la caída, hermanos, solamente hay dos caminos. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. El que no tiene a Cristo es hijo del diablo. Aunque diga no lo es. Pero la Biblia dice en la carta de Primera de Juan que están los hijos de Dios y los hijos del diablo. Entonces nosotros antes éramos hijos del diablo. Y la Biblia dice que éramos hijos de ira, andando en concupiscencias, en los deseos de nuestra carne. Pero cuando se manifestó Cristo, entonces nos libertó de esos deseos. Ya no somos esclavos del pecado. Y esa la prueba está en que antes usted pecaba deliberadamente. Si usted es salvo, usted antes pecaba deliberadamente. Ahora a usted le duele pecar. No es que no va a pecar, pero ya usted sabe que usted no es esclavo. Usted tiene el poder del Espíritu Santo viviendo en usted y usted puede resistir la tentación. Puede. Dice la palabra que no nos ha dado tentación el Señor que no sea humana, y fiel es Dios, que nos dará la salida juntamente con esa tentación. Aunque Dios, aclaro, Dios no tienta a nadie, ni puede ser tentado por el mal, sino que somos tentados, el enemigo nos tienta y nosotros en nuestra propia concupiscencia también, nuestro propio pecado, nuestros propios deseos de la carne, porque en realidad todavía vivimos en este cuerpo débil. Hay una lucha, el que ha nacido de nuevo tiene una lucha, porque Dios ha hecho una nueva creación y entonces hay una lucha, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, ¿verdad? Con mi mente quiero ser el siervo complaciente de Dios, pero hay una ley en mis miembros que me lleva cautivo al pecado. ¿Quién me librará? Usted empieza a leer todo el capítulo 7, de este cuerpo de muerte. Gracias doy a Jesucristo. Él nos ha librado de esa esclavitud. Entonces el Señor nos liberta, hermanos, de la esclavitud del pecado.
Pero no solamente de eso, de la ira de Dios y de ir a la condenación eterna. Y por eso estamos tan agradecidos de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Entonces, aquí después al final dice, después de autodeterminación o voluntad, Adán y Eva fueron creados con una voluntad, poseían el poder de la autodeterminación y les fue concedida la libertad de elegir. Inmoralidad, aunque Adán y Eva fueron creados, por lo tanto tuvieron un principio, ellos tuvieron un principio, pues fueron creados. Y aunque cada momento de su existencia dependía de la bondad de su creador, fueron dotados de un alma inmortal. Una vez creados, nunca dejarían de existir. Vaya conmigo a la página 14. Eso sucede con nosotros. Una vez creados, nunca vamos a dejar de existir. ¿Usted sabía eso? Yo me encontré en mis años cuando el Señor me salvó, era bien joven, y un hombre se me acercó, ¿verdad? Y me dijo, estaba hablando así con él y hablando, compartiendo, estaba hablando de las cosas del Señor y él no creía. Él me dijo a mí, no, es que cuando uno se muere ya deja de existir, se acabó todo. Yo no podía creer eso. Estaba recién en los caminos, empezando en los caminos del Señor, pero Dios había transformado y yo sabía que Dios era real. Y era un hombre como de tal vez unos 50 y algo en esa época. No sé dónde estará. Dios haya tenido misericordia de su alma, ¿verdad? Pero bueno, una vez que una persona es creada para siempre, ¿verdad? ¿Sí? El alma. El cuerpo muere, este cuerpo muere. Aunque nosotros como creyentes el Señor nos va a dar un cuerpo glorificado, ¿verdad? En su venida, su segunda venida. Pero el alma es eterna. Fíjese lo que dice aquí, la inmortalidad del alma debe llevar a todos los hombres, fíjese que dice a todos los hombres, cristianos y no cristianos, a considerar cuidadosamente la asombrosa responsabilidad de la autodeterminación, ya que el alma es eterna. El alma no muere, hermanos. El alma es eterna. Las decisiones que tomamos tendrán consecuencias eternas de las que no hay escapatoria. Vamos a leer 2 Corintios 5:10. Para que usted vea esta escritura. 2 Corintios. Uy, me pasé. Ok. 5:10, ¿qué dice? Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Exactamente, todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Amén. Somos responsables, ¿verdad? Y aquí estamos en la parte, en el punto C, donde dice enseñoree. ¿Lo ve ahí? Punto C. Yo puse somos responsables por lo que por lo que hacemos y dejamos de hacer. ¿Quién quiere compartir de lo que puso ahí? Realmente, prácticamente, somos responsables de nuestros actos y acciones durante esta vida terrena. Exactamente. Todo cuenta. Todo cuenta. ¿Se acuerdan que estábamos predicando, si no mal recuerdo, en 1 Corintios capítulo 4,
cuando hablábamos de las recompensas. ¿Ok? Cuando hablábamos de las recompensas, ¿se acuerdan? Que aunque somos salvos y no perdemos nuestra salvación, sí van a haber recompensas en el cielo. ¿Verdad? El Señor te entrega algo, tú vas a dar cuentas por eso. Y a veces uno ve que es insignificante, a esto tal vez sea insignificante. No, si Dios te lo entregó, acuérdate que el Señor no nos va a nosotros a juzgar por lo mucho que nosotros hagamos en esta vida, sino por lo fieles que seamos en lo que Él nos ha mandado. No importa lo insignificante que lo vea la gente. Si Dios te mandó a hacer algo, tú hazlo y hazlo con fidelidad. Por muy pequeño que sea. Eso es importante. La nota dice, de la página 14, dice, al hombre y a la mujer se les dio el privilegio y la responsabilidad de gobernar sobre toda la creación como vicerregentes de Dios. Esa palabra vicerregentes significa una persona que actúa en el lugar de un gobernante. ¿Okay? O sea, nosotros, en otras palabras, hermano, era más fácil, nosotros somos mayordomos de lo que Dios nos ha dado. A veces nosotros pensamos que las cosas que poseemos son nuestras, mis hijos son míos, mi casa es mía, mi carro es mío. Estamos equivocados, hermano. Eso le pertenece a Dios, porque Dios te lo ha dado. Aún tu vida, si tú eres cristiano, aún tu vida le pertenece a Dios. Tu alma le pertenece al Señor. Somos de Él. Aquí hay una escritura un poquito más adelante para que ustedes vean. Se van a alegrar cuando leamos eso. Van a ver. El punto número 4 dice, en Génesis 1:26, aprendimos que el hombre es excepcional, dentro del resto de la creación, ya que solo él fue creado a imagen de Dios. Somos su máxima creación, ¿verdad? En las siguientes escrituras descubriremos que, aunque el hombre es excepcional, comparte un mismo propósito con el resto de la creación. El hombre no fue hecho para sí mismo, sino para la gloria y buena voluntad de Dios. Dice la pregunta, ¿qué nos enseñan las siguientes escrituras acerca del propósito principal de la creación? Fíjense, hermanos, antes de entrar a la lectura, ¿qué significa esa palabra gloria de Dios, que fuimos creados para la gloria de Dios? ¿Qué significa eso? Eso es parte, pero ¿qué significa gloria? La gloria de Dios, darle gloria a Dios. A ver. Pero sí, eso es lo que nosotros debemos hacer. Muy bien, eso está muy bien. Darle todo a Él, servirle a Él, sí. Pero la gloria de Él, que el Señor dice que nosotros hemos sido creados para su gloria. Para su gloria. Pero ¿qué es la gloria de Dios? Para honrarle y glorificarle a Él por su grandeza y poder. Sí, eso está bien. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Pero la gloria de Dios es la grandeza de sus muchas perfecciones. Hermano, va el micrófono al hermano. No, simplemente un pequeño comentario, y es que si podríamos relacionar esa gloria de Dios con sus obras, con todo lo creado, o sea, con sus obras, no las de nosotros, con las obras de Dios. Exacto, con las
Es una pregunta. O un comentario, sí, un comentario. Sí, Comentario en forma de pregunta, podríamos decir. sí, que si... A ver, hágalo otra vez, perdón. Pues básicamente lo que no sé si está bien o está mal, pero yo relacionaría la gloria de Dios de alguna manera con las obras de Dios, con Sí, toda esa es su una creación. manifestación de su gloria. Exacto. Es una manifestación de su gloria, exacto. Sí, pero mire, escuche esta definición. No está en el libro, si usted la quiere apuntar o después de la clase la puede apuntar, o si usted escribe rápido, pues la puede apuntar. Si no, yo se la doy después de la clase. La gloria de Dios es la manifestación de la grandeza y el esplendor divino. Su gloria define el poder, la majestad y la santidad de Dios. Esa es la gloria de Dios. No hay nadie más alto, de más alto rango, más importante o más bello que Dios. No hay. Y cuando vamos a las Escrituras, vamos a ver qué dicen las Escrituras en primero de Crónicas, porque es el primer libro, primero de Crónicas, capítulo 29, 11. Primero de Crónicas 29, 11. Que lo tenga, lo lee. Al hermano. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. La gloria de Dios. Ahí está. Entonces, hermanos, en el Salmo 104, ...31 al 35, si alguien también lo tiene para leerlo, respondemos la pregunta que nos dice, ¿qué nos enseñan las siguientes escrituras acerca del propósito principal de la creación? El propósito principal de la creación. ¿Cuál es el propósito principal de la creación? Algunos de ustedes ya lo estaban diciendo. Glorificar al Señor. ¿Qué dice el Salmo? El propósito de Dios era llenar la tierra de la imagen de Dios. El Señor manda fructificar la tierra y yo creo que es sinónimo de que el propósito principal del hombre era llenar la tierra de la imagen de Dios. ¿Qué dice? ¿Quién más? Sí, hermano. Ese es uno de los propósitos. Sí. Pero el principal. Sí, de hecho lo puse aquí. Fuimos creados para la gloria de Dios. Y bueno, yo siento que yo lo relaciono con el texto y con un propósito bien definido. Y lo relaciono con el texto de Efesios 2:10, que dice: porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Sí, pero vamos a leer un momento. Está bien, o sea, está bien porque ese es uno de los propósitos de nosotros, ¿verdad? Y Dios preparó, como usted estaba ya leyendo allí, que Dios preparó de antemano esas obras para que nosotros anduviésemos en ellas. Sí, pero fíjese la pregunta, aquí dice, el propósito principal de la creación. Lea el Salmo, vamos a leer el Salmo. ¿Ah? Darle gloria, honra y alabanza. Ese es y por supuesto, le damos gloria a Dios, lo que está diciendo el hermano, cuando nosotros pues andamos en sus caminos, haciendo las obras que Él nos ha mandado a hacer,
Esa es una manera de que nosotros le damos gloria. Cuando venimos a la iglesia y lo estamos alabando, cuando hacemos su voluntad, le estamos dando gloria a Dios. Cuando obedecemos, le estamos dando gloria a Dios con todo lo que hacemos. ¿Okay? Por eso me viene a la mente el versículo de Romanos 12, capítulo 1 y 2, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, que le demos gloria a Dios en estos cuerpos que no nos pertenecen, le pertenecen a Dios. Importante, ¿verdad? Preguntas, comentarios. ¿No? Seguimos. La nota nos dice, el gran objetivo del hombre no es esforzarse de manera independiente de Dios para obtener su propia felicidad personal. Usted sabe que, y hasta en las redes sociales, hoy en día es más, por eso yo digo que es fuerte lo que estamos viviendo hoy en día. Porque la mayoría de lo que nosotros vemos en las redes sociales es que atraen a las personas para tu satisfacción personal. Todo es la satisfacción personal, el ego del ser humano. Sí, es todo glorificar a la criatura, pero no darle gloria a Dios, sino glorificar a la criatura. O sea, el culto, eso es idolatría. Eso es idolatría, totalmente. Entonces, el hombre fue creado para el placer o satisfacción de Dios. El gran objetivo del hombre es hacer la voluntad de Dios y en ello encontrar el significado de su propia existencia y el deleite pleno. ¿Usted no se ha dado cuenta que cuando usted hace la voluntad de Dios, usted se siente en paz? Usted se siente bien. Usted se siente gozoso. Pero cuando usted le falla al Señor, ¿qué pasa? Cuando le falla. Claro. El Espíritu Santo se entristece. No entristezcáis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados. Entonces fuimos creados para que Dios encuentre placer en nosotros, pues. Cuando nosotros andamos en las obras que Él ha creado de antemano para que anduviésemos en ella, ¿verdad? Fuimos creados para eso. Porque una persona que realmente no ha sido todavía regenerado por el poder del Espíritu Santo, pues no, o sea, bueno, acuérdese cuando usted no era cristiano, usted no le daba gloria a Dios con su vida. No le daba gloria a Dios. Dios no se goza con ese tipo de personas. Exacto. Entonces, vamos a leer Romanos, y este es un versículo poderosísimo. Romanos 11:36. Romanos 11:36. ¿Qué nos dice? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Tremenda declaración. Fíjese que dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Son todas las cosas. ¿Ah? La nota dice, aquí el apóstol Pablo dibuja un círculo perfecto. La vida del hombre se origina en Dios, continúa a través de Dios y alcanza su objetivo final al traer gloria, honra y alabanza a Dios. Ahí está. Colosenses 1:16 nos dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades.
todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo. Hasta el ateo, hermano. Hasta el ateo. El ateo tiene más fe que nadie, porque imagínate para tú no creer que Dios controla todo. El día, la noche, el sol, la luna, la lluvia, las estrellas. Todo. Somos la obra maestra de Dios, la creación. Yo a veces veo hasta cosas que de repente usted puede que la vea insignificante, pero yo a veces digo, wow, y como estas uñas crecen. Pues hay gente que lo ve insignificante, pero imagínate, ¿de dónde? Aquí no hay otra cosa para acá, y sí crecen. Y el cabello y todo, o sea, todas las cosas son tan ordenadas, ¿verdad? Por Dios. Y nosotros podemos conocerlo a Él y tener esa relación con Él es a través de nuestro Señor Jesucristo. Podemos entender más a Dios y tener esa relación verdadera con Dios. Si no sigo la página un poquito, pero en Eclesiastés, capítulo 1, dice que los ojos ven todo el tiempo y los oídos escuchan todo el tiempo y no se cansan. Para que veamos su grandeza y poder. O sea, en nuestros propios ojos. Sí, es tremendo. Hermano. Sí, básicamente en eso que usted habla, yo también meditaba que si nosotros nos detendríamos a analizar la complejidad, no solo del ser humano, de todo el universo, de lo complejo, cómo funciona el mundo, cosas que pasamos hasta desapercibidos. Es algo increíble e impactante. Y yo aquí puse una frase que desconozco el autor, pero se las quiero compartir. Y dice, la belleza de la obra lleva implícita la gloria del autor. Wow. Porque muchas veces vemos estas cosas increíbles, meditamos en ellas y nos olvidamos del autor. No debe ser así. En cosas tan simples como un atardecer, ahí podemos ver la gloria de Dios. Sí, Señor. Muy bueno. Gracias, hermano. Así es. Qué bonito. Bueno, hermanos, la nota nos dice, en la página 15 que vamos, dice, es importante entender que este versículo se refiere específicamente al Hijo de Dios, el que leímos Colosenses 1:16, estoy hablando de ese. Fue la buena voluntad de Dios crear al mundo a través de su Hijo y para su Hijo. Y sabemos que su Hijo es Dios. ¿Okay? En la pequeña preposición para, encontramos el significado de nuestra existencia misma. El hombre, junto con el resto de la creación, fue hecho para Dios, su gloria y su deleite. Qué tremendo, ¿verdad? Muy bueno. El punto número 5 nos dice, las Escrituras enseñan que el hombre y la mujer fueron creados por Dios y para Dios. Ellos encuentran el sentido de su existencia solo al amar a Dios, glorificarlo y hacer su voluntad. Wow, él vuelve y recalca esto de nuevo y es algo que yo creo que hay que subrayar, ¿verdad? Ahí es donde nosotros realmente encontramos el sentido a nuestras vidas. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, vivimos para Él. Ahí está la felicidad verdadera. Por eso yo digo que hay personas, la vida más triste es cuando tú la vives para ti mismo. ¿Usted no ha visto que esas son las personas más tristes del mundo? Son egoístas, no dan. No dan, y cuando hablo de dar no estoy hablando de lo material, estoy diciendo dar un abrazo, dar una sonrisa, una ayuda, el compartir. Eso es algo, cuando tú haces, ¿qué dijo el Señor? Más bienaventurado es dar que recibir.
Cuando tú das, me imagino los hermanos que andan de misioneros. Hermanos, todo el tiempo están dando la palabra de Dios, dando lo material, dando sonrisas, dando aliento. Eso es algo hermoso. Esa es la vida, y yo me alegraría tanto ver aquí hombres y mujeres que el Señor levante como misioneros y salgan de esta iglesia a plantar otras iglesias en otra parte. En el futuro, ¿verdad? Eso sería algo hermoso. Y nosotros los apoyamos desde aquí. Y los visitamos también. Eso es hermoso. Yo cuando estaba más joven, tuve la oportunidad de ir a un par de viajes misioneros y te digo, eso cambia vidas. Eso te cambia tu vida. Tú empiezas a ver cosas que tú, en las misiones, que tú no las vives en el contorno donde tú estás, en tu contorno de comodidad. Si ustedes quieren ver, por ejemplo, les recomiendo el canal en YouTube del hermano Paul Washer, Heart Cry Missionary Association. Inscríbanse en ese canal y ustedes ven todos los reportes que ponen las misiones. Te digo que eso es a veces hasta para llorar. Todas las cosas que sus hermanos están haciendo para la gloria de Dios allá. Entonces, hermanos, continuamos aquí. Dice, no nos pertenecemos a nosotros mismos, estoy en el punto 5 de la página 15, sino a Dios, quien nos hizo para sus propósitos y su deleite. A la luz de estas grandes verdades, ¿cómo debe responder la humanidad? Escribe tus reflexiones sobre las respuestas adecuadas que se enumeran abajo y las escrituras de donde se obtuvieron. Fíjese el Salmo 33:6, que dice el Salmo 33:6, 33:6, del 6 al 9, que dice: Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, él pone en depósito los abismos. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Entonces la respuesta ahí sería cómo debemos responder, cómo debe responder la humanidad. Si quieren compartir. Con humildad, ¿qué más? Basado en lo que leyó el hermano. Hay una palabra que estaba ahí envuelta. Sí, humillarnos a nosotros mismos. Ajá. Hay una palabra, temor, temor reverente. Pero no ese miedo de terror, ¿verdad? Temor de respeto. Ese temor de respeto. Por eso es cuando nosotros, pues, me viene a la mente a mí también, ¿verdad? Que nosotros somos la iglesia de Dios, ¿verdad? Nosotros. Estoy hablando de nosotros como seres salvos, como hombres y mujeres salvos por el Señor. Nosotros somos la iglesia. No son las cuatro paredes. Pero este lugar está consagrado para darle gloria y honra al Señor cuando su pueblo se reúne, ¿verdad? Sobre todo el día del Señor, que es el domingo. Y cuando nosotros entramos a la casa de Dios,
Tenemos que tener en mente que nosotros no estamos entrando a un parque, no estamos entrando, no sé, a un golfito, a un sitio donde se juega bowling o cualquier otro sitio donde no es malo ir, porque está bien, ¿verdad? Recrearse, hacer deporte. Pero lo que estoy diciendo, cuando nosotros entramos a la casa de Dios, nosotros tenemos que tener en mente que este es un lugar donde tenemos que estar en reverencia, ¿verdad? Y entrar y estar en esa comunión, pero saber dónde nosotros estamos, con ese respeto. Porque el Señor ha prometido que donde 2 o 3 se reúnen, y esa es bueno, y lo dice en Mateo capítulo 18 cuando habla de la disciplina de la iglesia. Está hablando que Dios está presente en ese momento. Jesucristo está ahí presente. Y también ha prometido que en cada culto, ¿verdad?, de la iglesia Él está presente. Y cuando estamos tomando la ordenanza, ¿verdad?, o el sacramento de la Santa Cena, Él está presente. Y por eso me gusta, me encanta que nosotros como iglesia respetamos a las demás iglesias que lo hacen una vez al mes, pero a mí lo que me gusta porque nosotros lo hacemos todos los domingos. Es el Evangelio contado de una manera gráfica cuando nosotros tomamos la Santa Cena. Nuestra fe se fortalece en ese sacramento. Bueno, de eso vamos a hablar un poco el domingo, ya les adelanto un poquito. Vamos a estar hablando de eso, de la Santa Cena. Hermano Tony. Y saber en qué se deleita el Señor, en qué adoraciones se deleita a Él, porque muchas iglesias pueden pensar que están adorando a Dios, pero no lo están adorando de la manera que Él quiere ser adorado. Entonces también tenemos que saber en qué adoraciones Él se deleita en lo que estamos haciendo los domingos, pues. Exacto, exactamente. Sí, porque la adoración debe ser basada en lo que la palabra a nosotros nos dice. Por ejemplo, nosotros, las iglesias bautistas reformadas, nosotros nos guiamos por el principio regulador. El principio regulador quiere decir que nosotros hacemos en lo que es el culto, el servicio el domingo, el día del Señor, ¿verdad? Nosotros hacemos lo que dice la palabra de Dios, como Dios dice, porque lo dice, cómo Él debe ser adorado, predicado, todo lo que es la liturgia y todo en el servicio. Y lo que está y lo que no está ahí, no lo hacemos. Ese es el principio regulador. Porque ¿qué pasa? Algunos piensan que como Dios no lo prohíbe, entonces pueden hacer cualquier cosa. Entonces imagínense, si Dios no lo prohíbe, bueno, Dios no prohíbe que yo ponga salsa y que yo ponga reggaetón en la iglesia y que yo ponga, ¿me entiende? Dios no nos ha mandado eso. Si nosotros, por ejemplo, vamos al Antiguo Testamento y vemos a los sacerdotes, ¿verdad? Los hijos de Aarón, Abiud y Abinadab, creo que era el segundo nombre de él, ¿verdad? ¿Qué hicieron ellos? Dice que ellos ofrecieron fuego extraño, un fuego que Dios no les mandó, que Jehová no les mandó, dice que fueron consumidos. No dice, o sea, ellos lo que hicieron fue que desobedecieron al Señor, ellos quisieron hacer dentro de la casa de Dios lo que ellos quisieron hacer. Dice que fue un fuego que Dios, que Jehová no les había mandado. Entonces el principio regulador quiere decir que nosotros hacemos solamente lo que dice la palabra de Dios. Y lo que no nos manda hacer la palabra de Dios, nosotros no lo hacemos. Cuando hablamos del principio regulador y de lo que está, cuando hablamos en un contexto de lo que es el servicio, el culto cristiano, el día del Señor. Pero un día vamos a hablar de eso con más profundidad acerca de eso, pero eso es un buen punto. Tenemos que tener cuidado, pero también tener compasión, también ser compasivos con las personas que a veces están en otras iglesias y adoran de esas maneras porque muchos lo hacen de corazón.
Tenemos que tener cuidado y orar por todos, porque están haciéndolo de una manera, aunque es incorrecta, pero pedir al Señor que les revele, que les abra el entendimiento para que ellos puedan ver lo que dice realmente la Escritura. ¿Sí? Entonces, tenemos que orar por ellos. Ok, hermanos, entonces, volviendo al punto, ¿verdad? Esa es la pregunta, ¿cómo debe responder la humanidad? Entonces debemos con un temor reverente, ¿verdad? En adoración, también el Salmo 95:6, que nos dice, si alguien puede buscar el Salmo 95:6, otra persona buscar el Salmo 100, del 2 al 4, en amor, ya casi estamos por culminar. Uh-huh. ¿Qué dice el Salmo 95? Alguien que lo lea, por favor. Adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Perdón. Uh-huh. Así es, entonces ahí la respuesta sería en adoración. La humanidad debe adorar a Dios, ¿verdad? Postrándonos y arrodillándonos en adoración. ¿Okay? Entonces, el punto C dice en servicio, servirle, ¿verdad? ¿Qué dice el Salmo 102:4, del 2 al 4? ¿Qué dice? Servir a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Uh-huh. Muy bien, entonces la respuesta. Está en la presencia de Él en armonía y regocijo. Exacto, sabiendo que de Él recibimos la recompensa y la satisfacción. Muy bien, entonces el punto B dice que en amor, Marcos 12:30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Uh-huh. Perdón. Ajá. Entonces, ese debe ser el amor que nosotros debemos tener por el Señor. Y el último ya, para finalizar, dice gloria y honor. Primera de Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo para la gloria de Dios. Todo lo que hagamos debemos hacerlo cuando estemos trabajando y todo. Y yo sé que a veces, hermanos, suceden cosas y a veces como que se nos olvida que debemos hacerlo para la gloria de Dios. Y se nos olvida. Pero rápido, pues, volvemos otra vez a la palabra. Por eso tenemos que estar en la palabra. Debemos renovar nuestras mentes con la palabra de Dios y estar siempre llenos de la palabra de Dios para que no se nos vaya de la mente esto que el Señor nos manda hacer, andar en esa obediencia, en esa reverencia. ¿Alguna pregunta? Ya nos pasamos 5 minuticos, discúlpenme. ¿Alguna preguntita, algún comentario también es bueno para terminar? ¿No? Yo diría realmente que, bueno, a pesar de todas las circunstancias, debemos de obligar a la carne, ya que es para la honra y la gloria. Sí, sí, sí. Por eso yo pienso que, bueno, de eso también, ese es un tema que realmente tenemos que estudiar, lo que es el ayuno, porque yo sé que hay personas que tal vez nunca han ayunado, tal vez algunos lo han hecho, o tal vez algunos no lo pueden hacer por condiciones de salud, eso también, ¿ok? Pero el ayuno es importante, el ayuno también es importante. Yo pienso que es parte, y la palabra lo dice, el ayuno lo debemos hacer cuando el Señor a nosotros
nos inspire a hacer un ayuno. Porque de esa manera lo que dice el hermano también doblega la carne, donde nosotros agarramos un tiempo y separamos un tiempo en ayuno para estar más en comunión con Dios. ¿Okay? Y así de esta manera la carne, se debilita esta carne y fortalecemos el espíritu, ¿no? De esa manera. ¿Okay? Bueno, vamos a orar para finalizar. Señor, en esta noche te damos gracias, Padre, por la bendición que hemos tenido de haber estudiado tu palabra. Ayúdanos a seguir creciendo, ayúdanos y fortalécenos para poder seguir adelante en todo lo que tú nos has mandado. Dios mío, bendice a mis hermanos en esta noche. Los que no pudieron venir también bendíceles donde quiera que ellos estén y fortaléceles en medio de las situaciones que están pasando. Ayúdanos a salir de este santo lugar, pero tu presencia sabemos que va con cada uno de nosotros, Padre, y te lo agradecemos enormemente. En el nombre de Jesucristo, Señor, te decimos que te amamos. Ayúdanos a vivir este evangelio con todo el corazón. En el nombre de Jesús. Amén.